Escuchas el programa de José Antonio Ruiz de La Hermosa. Hola amigos, bienvenidos a esta vuestra emisora y a este mi programa, que hoy es ligeramente diferente. En lugar de poner primero una hora con un libro y luego una o varias entrevistas en la cortina de humo, vamos a hacer una cortina de humo de 2 horas. En la primera parte vamos a entrevistar a nuestro querido amigo Enrique Sánchez Motos, que va a hablar con nosotros de un tema que está en su libro, en uno de sus libros, concretamente el referente a todo este tipo de temas como son las ideologías y más en concreto las ideologías de izquierdas. Pero en lugar de ceñirnos a la obra en sí, lo que vamos a hacer es una interpretación, digamos, lo más extraña, en el sentido de lo que vamos a hacer es eso que hemos llamado la mesa camilla, que en lugar de ser pues una entrevista, va a ser simplemente un coloquio, una charla entre dos. Y bueno, en vez de desvelaros todo el tema, pues preferible es que la escuchéis. Va a durar aproximadamente unos 40 minutos y creo que va a ser un tema muy interesante. Y después tenemos con nosotros al padre Gabriel Calvo Zarraute. Bueno, el padre Gabriel, que todos sabéis que es un gran luchador, es un hombre de Dios, es un hombre que ha trabajado toda su vida tratando de llevar la palabra del Señor a diversos sitios, desde a pequeñas aldeas donde hay gente mayor a sitios ya más complicados, donde el auditorio pues a lo mejor es un auditorio mucho más serio, mucho más concreto y sobre todo mucho más preparado. Hoy vamos a tener con él una larga entrevista que dura algo más de una hora y que hemos partido los primeros 20 minutos aproximadamente en esta primera hora de la cortina de humo, y el resto de la entrevista será en la segunda parte. La primera parte de la entrevista es mucho más, digamos, etérea, más filosofal, mientras que en la segunda parte, en la segunda hora, nos vamos a ir al meollo de la cuestión, sobre todo en los últimos minutos de la entrevista en sí, en la cual vamos a hablar claro, concreto y conciso de temas muy serios relacionados con el diario de la religión católica, el diario de la Iglesia y sobre todo buscando soluciones, que es lo que se pretende. Y bueno, en vez de que hable yo tanto, que no creo que sea lo más interesante es pues que hablemos con Sánchez Motos, ese coloquio entre él y yo sobre un tema candente, y enseguida lo vais a pillar que es muy candente, y esa segunda parte con el padre Gabriel Calvo, que creo que es más que interesante. Sobre todo se va haciendo interesante poco a poco, es decir, quizá al principio de la entrevista estemos un poquito más serios y luego nos vayamos bajando al ruedo para acabar haciendo una gran faena, y no de aliño, sino de las de verdad. Vamos allá con el programa del día de hoy. Hola, muy buenas tardes amigos, estamos en el tiempo de la mesa camilla. Hay quien me ha dicho, y aprovechando que tengo a Enrique Miguel conmigo ahora mismo en pantalla y bueno, y en el audio, que yo hablo mucho, pero es que no es una entrevista, es una mesa camilla. Y bueno, pues procuraré hablar menos. Esto se llama coartar la libertad de uno de los intervinientes. Pero no te sientas coartado en ningún momento. Hombre, vamos a ver, el tema está, desde mi punto de vista, está muy claro. Mi programa normalmente es un programa de entrevistas, La Cortina de Humo es un programa de entrevistas, pero además de entrevistas, pues también hay veces que lo que me gusta es dialogar con la persona o personas, porque la idea de la mesa camilla, esta en la que tú y yo estamos,
es que ahora mismo tú y yo estamos solos, pero puede ser una mesa camilla de 3, de 4 o de los que consideremos oportunos. Sería demasiado, ¿eh? Porque como metas 3 o 4 personas y hay algunos que yo ya conozco que meten baza constantemente, que es imposible que luego la audiencia diga, oye, bueno, aquí hay uno callado y 3 hablando o al revés, ¿no? Es mejor que seamos menos, pero y que el tema sea concreto porque ayuda mucho más, a mi modo de ver, a que la audiencia diga, pues sí, aquí nos están diciendo cosas específicas, concretas, nada de ambigüedades, sino que se están metiendo en Honduras. Bueno, pues no, en vez de Honduras vamos a hablar de Venezuela. Bueno, no vamos a hablar de ningún país sudamericano que acabará apareciendo. Oye, mira, el tema está en que, bueno, todo el mundo habla muchísimo acerca del individuo este que preside el Consejo de Ministros y que cada día se ve más que es un lerdo. Eso sí, es un lerdo muy listo y es un lerdo que está haciendo verdaderas barrabasadas con España y también lo está haciendo con su propio partido. Es decir, cuando esto se acabe, que algún día se acaba, mi experiencia me dice que antes de lo que pensamos, porque este tío se ha agarrado ahí a la silla, se ha atado con un candado, pero lo que no es Permíteme consciente. un inciso, José Antonio. Este hombre, si hubiese vivido en la época de Montesquieu, hubiese sido reconocido como doctor magnificus por el propio Montesquieu, porque realmente manipula, maneja de una forma en la cual no le importan en absoluto valores ni nada, sino simplemente es manipular para mantenerse en el poder. Y vamos, no sabemos aún hasta dónde puede llegar, pero ya estamos viendo hasta dónde ha llegado, que ya es demasiado. Perdona este pequeño inciso sobre Montesquieu y nuestro amigo Pedro Sánchez. Ya, pero vamos a ver, si este individuo hubiese vivido en la época de Montesquieu, acabaría en una bañera con las venas cortadas. Se las cortaría a alguien y luego dirían que se las había cortado él, que era muy típico de la época, ¿no? Pero, pero bueno, vamos al lío del Montepío. El gran problema que yo veo y que me gustaría que tú me aclarases es, porque yo sé que tú sabes esto muy bien, el tema está en que hay una cosa que se llama ideología. La ideología puede ser correcta o incorrecta. Puedes estar de acuerdo con ella o puedes repudiarla. No sé, hay gente que es nacionalsocialista y hay gente que repudia el nacionalsocialismo. De todo hay en la viña del Señor. Pero en este caso, yo entiendo que el lerdo este, porque en el fondo es lo que es, un sinvergüenza, desde mi punto de vista, o sea, es una opinión, tampoco es un insulto, simplemente que lo que está haciendo no es de una persona que tenga principios y valores. Su principal problema no es ya que esté engañando a los españoles, que nos esté manipulando, que nos esté metiendo la mano en el bolsillo, etcétera, etcétera. Su principal problema es que el PSOE, que a mí no me ha gustado nunca, pero tiene una ideología. Y esa ideología la ha arrastrado por el fango, la ha pisoteado y la ha metido debajo del lodo. Ese es el gran problema, que ahora mismo yo he hecho un vistazo al Partido Socialista Obrero Español y como me decía el otro día Ernesto Ladrón de Guevara en otra conferencia, bueno, en otra mesa camilla que hice con él, eh, ya no hay ideología ni hay socialistas. ¿Qué es lo que está pasando con la ideología? ¿Qué pasa con la El, ideología? el Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo Iglesias en 1879, curiosamente, 100 años antes de que Felipe González renunciase formalmente al marxismo, como así ocurrió en 1979, era un partido marxista revolucionario, porque en la época de Pablo Iglesias, Marx estaba en su apogeo y Pablo Iglesias se había acogido total y plenamente a las ideas marxistas de Marx, que fueron las que luego el propio Lenin asumió. Y esto es un tema muy importante. Hoy en día la gente quiere separar entre ideologías, por ejemplo, entre la ideología marxista y la ideología leninista. No saben lo que dicen. Basta con que se lean un libro de Lenin,
que es un libro muy interesante y fácil de leer, además. No tiene nada que ver con El Capital de Marx ni otros libros que son unos tochos pesadísimos. Es el libro que se llama El Estado y la Revolución, en la cual él, en agosto, septiembre de 1917, es decir, poco antes del golpe de Estado que se dio contra el gobierno provisional republicano de Kerensky, escribe un libro que se titula El Estado y la Revolución. En él, ¿qué es lo que dice? Que la gente estaba intentando alejarse de Marx, que se estaba reinterpretando a Marx, pero que Marx no era lo que se estaba reinterpretando, sino era el auténtico Marx lo que él iba a explicar. Y lo que él explica en su libro es muy sencillo. Él te dice que el marxismo se caracteriza por dos elementos indubitables. Primero, la aceptación del uso de la violencia para derrocar el orden existente. Y segundo, la dictadura del proletariado. Él dice, Lenin inclusive, que el teórico tema de la lucha de clases, que muchos marxistas dicen esto es lo principal del marxismo, no es cierto, que lo principal son estas dos cosas. Y lo curioso es que esto, cuando lo dice en ese libro, y está muy bien escrito, avalándolo con las citas e inclusive documentos privados de Marx, como una carta a un amigo de Marx que se llamaba Weizsäcker, en la cual él hablaba de que realmente el camino era la dictadura del proletariado. Y luego en el programa de Gotha también dice que habrá una transición entre el capitalismo y la sociedad comunista que será la dictadura del proletariado. Entonces esto es algo que estaba ahí inherente en el marxismo de Pablo Iglesias cuando fundó al PSOE y que luego lo arrastró Indalecio Prieto y Largo Caballero, obviamente, en la República, y que dio lugar a una confrontación con Franco. Y esto lo digo porque es muy interesante en estos momentos pensar que me parece absolutamente demencial que las personas estén diciendo que hay que condenar el elogiar a Franco sin haber previamente condenado el elogiar al marxismo. Porque el marxismo es una idea, una ideología criminal. Y un gran problema que sigue subsistiendo, y si quieres podemos hablar después un poco más de ello, sigue subsistiendo esta ignorancia en la derecha y en la izquierda. Me paro aquí y seguimos adelante cuando tú me digas. Obediente, como siempre. Vamos a ver, tú has hablado de ignorancia. ¿Cómo es posible? O sea, vamos a ver, ¿cómo yo me puedo declarar socialista? ¿Me puedo declarar comunista o me puedo declarar liberal? Así por las buenas, ¿eh? Yo no entiendo, bueno, yo me puedo declarar, pero una vez que yo me voy a las oficinas del Partido Socialista y digo, oiga, me quiero afiliar aquí a esto, pues lo suyo es que me digan, ¿conoce usted nuestra ideología? Ya, hombre, no le van a hacer un examen, pero un pequeño, 4 preguntitas, y si no las tiene claras, pues entonces los partidos debieran de hacer, desde mi punto de vista, una, una especie de reciclaje, de cursillos, pues no sé, para que sus afiliados tengan un mínimo de concepto. Pero es que ese mínimo de concepto ni siquiera lo tienen los políticos profesionales. Este tema que tú planteas es muy importante porque hay una gran diferencia entre la izquierda y la derecha. Tú podrías decir, oiga, ¿hay algún nazi por aquí? Pues prácticamente el 98% de la gente tiene claro que el nazismo era malo por lo que hizo en los campos de concentración, en los cuales demostró que evidentemente la superioridad de una raza les permitía eliminar a los demás, y entre otros a los judíos, que eran una raza muy perversa. Luego, entonces, hoy en día todo el mundo tiene eso claro. Pero, sin embargo, ¿qué ha sido peor? ¿El marxismo o el comunismo? Si lo miramos en términos de millones de víctimas, el marxismo ha sido 10 veces peor que el comunismo, el que ha sido una manifestación del marxismo, ha sido 10 veces peor que el nazismo. Y si lo miramos en términos de años, algo parecido. Hitler duró 10 años. ¿Cuánto tiempo duró la Unión Soviética? 70 años. ¿Cuánto lleva Cuba? 65. Es decir, infinitamente peores las dictaduras basadas en el marxismo que en lo otro. Sin embargo, hoy en día tenemos a un amigo, a Juanjo Moreno Bonilla,
presidente de la Autonomía de Andalucía, que no se atreve a derogar la ley de memoria histórica andaluza, no la nacional, sino la andaluza, que fue precisamente aprobada por el gobierno socialista, el último gobierno andaluz socialista que hubo, un año antes de que fueran expulsados del poder. ¿Por qué no lo hace? Pues porque sigue pensando, ay, que es que el franquismo es una cosa malísima, y que es que me ha interrumpido, perdón, una llamada de teléfono, que no tenía que estar aquí. Perdón un momentito, vamos a hacer una cosa. Perdón un momento. En modo avión, y se acabó. Perdón. Entonces, mucha gente le dice, bueno, oiga, le echan en la cara ahora mismo a los del PP, oiga, usted es franquista, y se echan atrás. Pero es muy probable que se lo digan inclusive a otras personas, hasta puede ser que haya en Vox también personas así, que le digan, oiga, usted es franquista. Vamos a ver, si es que la respuesta es muy sencilla, vamos a ver. Si estuviésemos en la época de la guerra civil, sabiendo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, con todos los países de Europa del Este, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Letonia, Lituania y Lituania, sabiendo esto, que era a donde íbamos a desembocar, si hubiese ganado el Frente Popular, ¿usted hubiese preferido que ganara el Frente Popular? ¿No cree usted que el Frente Popular aquí era marxista? ¿Por qué el Frente Popular? ¿Por qué, por ejemplo, Largo Caballero e Indalecio Prieto dieron el golpe de Estado de 1934? Porque asumían que la violencia armada era un método válido para acabar con el capitalismo. Entonces, esto, sin embargo, mucha gente de la derecha no se atreve a decirlo y se callan. Y entonces votan a favor de que se condene el franquismo. Digo, mire usted, si ustedes no condenan primero el marxismo, no hay nada que hacer, porque el marxismo no es una ideología pacífica, es una ideología criminal, como Lenin explicaba muy claramente en su libro. Y esto es muy importante que se sepa. Eso en cuanto a la derecha, pero por otra parte, en cuanto a la izquierda, es lo mismo. Porque la izquierda, si no sabe tampoco lo que es el marxismo, es ignorante, pregúntale, hazle un intento de preguntarle a cualquier persona socialista qué es el marxismo y no lo saben, no te saben responder. Porque en el momento, no, que son unas ideas de Marx en contra de la explotación que había de los trabajadores de su tiempo, en busca de un mundo mejor, era... Oiga, además recuérdese usted que los partidos, por ejemplo, el partido alemán se llamaba Partido Socialdemócrata y era marxista. Oiga, sí, pero era mentira que fuera socialdemócrata, porque de socialdemócrata no tenía nada. Promovían la revolución, la dictadura del proletariado, cosa que le pasaba también a Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo la mataron los fascistas alemanes, pero mientras tanto ella, que había sido coetánea de Lenin, seguía las mismas líneas de Lenin, que ya estaba en el poder y apoyaba la dictadura del proletariado y la violencia armada. Lo que no apoyaba es tal vez el personalismo de Lenin, pero apoyaba lo demás. Luego, entonces, era también tan mala, si hubiese llegado al poder, tan mala como fue Lenin y como fue Castro, y como fue Khrushchev, y como fue Brezhnev, y como fue Stalin, y como fue el propio Lenin. Entonces, el marxismo tiene como seña de identidad la criminalidad, la criminal actuación contra los ciudadanos. Y eso es lo que de la derecha debía ser clarísima y no permitir que ninguno se venga arriba diciendo que él es un intelectual marxista. Bueno, pues usted es un intelectual criminal, más criminal que los intelectuales nazis. Eso lo debía decir la derecha. Y la izquierda, la moderada, la que de verdad es moderada, tenía que reconocer que Marx persiguió a Bernstein, que es el conocido como padre de la socialdemocracia alemana actual, que no tiene nada que ver con el Partido Socialdemócrata alemán de aquellas épocas. Ciertamente, la verdad es que la gente desconoce la historia y no solo la desconoce, sino que además de desconocerla, pues no tiene ningún interés en ella. Yo ayer estuve precisamente comiendo con unas personas de nacionalidad ucraniana y estuvimos hablando del pasado de la Unión Soviética y su desconocimiento de la historia de su propio país hace 100 años era brutal. O sea, no tenían ni idea de la famosa revolución del 17
no tenían ni idea de que era Lenin. Yo a Lenin al final las últimas cosas que hizo se las disculpo, pero claro, la sífilis terciaria que tenía y que le estaba destruyendo el cerebro, pues lógicamente hacían que Lenin dijese Un estupideces eximente, vamos, y un es eximente. un pequeño eximente, O porque, atenuante, mejor dicho, o un atenuante. atenuante, El sí, eximente sí, no, pero un atenuante. Estaba ahí Stalin a su Hombre, lado para decirle, di esto, que yo sé que es una cosa criminal, porque Stalin, Lenin siempre puede decir que el marxismo, que, que tal, que Engel, que no sé quién, o sea, todo esto que estamos hablando, y bueno, era un hombre muy bien formado políticamente y como tal, pues tenía muy buenas ideas, pero muy buenas ideas dentro de su ideología. O sea, él conocía su ideología y actuaba en consecuencia. Pero Stalin no. Stalin no tiene perdón de Dios. Porque, como tú bien sabes, Stalin llegó a ser cura de la Iglesia Reformada de Armenia, o sea, no, no, perdona, sacerdote. perdona, perdona. No, no quiero que se lleven una interpretación equivocada los oyentes. Lenin tampoco tiene ningún perdón, porque él fue el que primero derrocó al régimen republicano provisional de Kerensky De mediante Kerensky, la que violencia. era socialdemócrata. Ese era como socialdemócrata. Vamos, Stalin yo conocía perfectamente lo que estaba haciendo porque era un tío que había estudiado en un seminario y que se había ordenado sacerdote. Entonces, las barbaridades que hizo Stalin, ¿eh? Ya son para nota, ¿no? Hay una cosa muy curiosa. Cuando muere Stalin, el que toma el poder es Khrushchev. Khrushchev. En 1954, 53, 54, ahora no me acuerdo exactamente si fue en 54, septiembre, perdona. en septiembre creo que fue. Bueno, en 1954. Bueno, pues ¿qué pasa justo ese mismo año? Los tanques entran en la República Democrática Alemana, entran en Hungría. Es decir, los tanques que ya mandaba Khrushchev, que ya los mandaba Khrushchev. Y sin embargo, Khrushchev es curioso, que hay una cosa que tampoco se conoce mucho, pero que es muy significativa, porque claro, siempre él ha dado una imagen para las personas que ya somos mayores y que vimos su actuación en las Naciones Unidas, golpeando con el zapato sobre la mesa, pues una imagen zafia de pueblerino, malo, pero en fin, zafio, sin cultura. Sin embargo, hay una cosa muy importante y es que él, en el famoso 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, dio el famoso informe secreto que tenía 20.000 palabras, o sea que largó ahí, y en el cual señalaba cómo Stalin había asesinado a miembros del Partido Comunista a mansalva. Y él va citando. Claro, no dice que había asesinado también, perdón, no, Khrushchev lo va citando. No dice que también había asesinado a otros que no eran del Partido Comunista, eso ya se daba por hecho, porque claro, a fin de cuentas el marxismo lo permite, pero echó en cara esto y fue un movimiento tan tremendamente nuevo que pareció que se abría una cierta época de libertad en la Una Unión primavera Soviética. rosa, me dijeron Una ayer primavera, los ucranianos. eso es, Una pues una primavera primavera rosa. rosa que parecía que se abría y que de hecho se abrió, porque Khrushchev es cierto que fue un poco más permisivo, bastante más permisivo que Stalin, y que inclusive cambió una praxis que tenía Stalin, y es que cuando con Stalin alguien discrepaba, se le fusilaba. Mientras que con Khrushchev lo que se hacía era, se le cesaba de su puesto directivo. Entonces empezó a entrar en una dinámica distinta en la Unión Soviética. Pero él, que aparecía de dentro de lo que cabe como un liberal, pues con tanques a la República Democrática Alemana y a la Hungría sin problema ninguno. No le tembló el pulso. Con lo cual, era lo mismo. Y luego después de Khrushchev, ¿quién viene? Alguien que vuelve un poco a las andadas stalinianas, que es Brezhnev, que es uno de los tremendamente duros. Y luego Andropov, que tiene una pinta muy intelectual, muy buena y tal, pero que es también durísimo. Entonces, no hay posibilidad de separar el marxismo, la ideología marxista, del crimen. ¿Qué fue nuestro amigo el gallego Fidel Castro? Otro criminal. Es decir, ¿qué está haciendo Maduro ahora? Otro criminal. Ortega, otro criminal. Si es que las actuaciones que tienen, matan, torturan, son... Entonces, esto no entiendo yo cómo la derecha no es capaz de decirlo. Y decir, mire usted,
La única izquierda que está funcionando en el mundo bajo un régimen comunista es la izquierda china, que por cierto ahora Vietnam va por el mismo camino. ¿Y en qué ha consistido? En que desde 1978 Deng Xiaoping instaló de nuevo el mercado en la sociedad china y la propiedad y la iniciativa privada. Es decir, se cargó el capital totalmente. Y esto tampoco es conocido por la derecha, parece ser, y por la izquierda desde luego no. Entonces, bueno, seguimos ahí empeñados en que si los capitalistas son malos y tal, oiga, pues si son tan malos, ¿por qué China les llamó para que invirtieran allí? ¿Por qué inclusive la Cuba de Castro pidió que las empresas hoteleras españolas invirtieran allí? Es decir, no, hay cosas que realmente hay que denunciar de una vez por todas. El marxismo es una ideología criminal y absolutamente equivocada. Y si algún profesor universitario me está oyendo en estos momentos, que sepa que me tiene a su disposición para debatir en público con él cuando quiera sobre el carácter criminal del marxismo, según yo pienso, y si él piensa que es un carácter pacífico, pues también lo puede decir allí en público y a ver qué piensan los oyentes en ese momento. Bueno, lo cierto es que hay una cosa, el otro día le oí a alguien, no recuerdo quién, pero alguien que sabía lo que decía, que los partidos políticos ya no tienen nuevas generaciones, sino que las nuevas generaciones tienen partidos políticos. Te lo explico. Gente como el señor Moreno Bonilla y algunos otros que hay sueltos por ahí, y muchos que hay que están ahí en la cola esperando, han confundido la política con el servicio público de empleo. Es decir, ellos se apuntan a las nuevas generaciones con una única idea, que cuando sean un poco más mayores, pues los hagan diputados, alcaldes, concejales, todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues están en esa disyuntiva de que lo que tengo que hacer es ser agradable, simpático y cariñoso con quien yo creo que va a estar mandando mañana o que está mandando hoy y me puede promocionar, pero a ninguno se le ocurre enterarse de la ideología, leer un poquito. Bueno, es que lo de leer es muy duro, ¿sabes? Leer un poquito de qué va lo suyo. Es decir, hay gente que le han dicho, pues para defender al pueblo hay que ser socialista o hay que ser comunista. Y se apuntan. Pues para defender, como yo tengo unas tierras y tengo un negocio y no sé qué, pues me interesa ser de derechas. Y está equivocado, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y por eso se hacen de las nuevas generaciones y de nuevas generaciones del PP o del PSOE o de lo que sea, o sea, las juventudes, famosas juventudes de los partidos. Y ese es el gran problema, que la gente entra para colocarse, no para hacer política. Y ese es el problema del señor Moreno Bonilla. El señor Moreno Bonilla seguramente creo que tiene un diploma universitario, pero bueno, un diploma universitario antes significaba, cuando yo era más joven, significaba que habías aprobado un examen, no significaba otra cosa. O sea, entonces, doctor en medicina. Y dice, no, pues, un momentico, aquí vamos a ser claros. Usted ha aprobado un examen o una serie de exámenes y entonces le han dado este papel. Y ya está. Ahora ni eso, porque tenemos el caso de doctor Fraude, es decir, del lerdo de la Moncloa, que es que no se ha molestado ni en hacer su tesis doctoral, que se la han hecho. La ha pagado de la manera que sea, pienso que económicamente no, sino con lo que sea. Vaya usted a saber, no quiero entrar. José Antonio, esta realidad que tú narras y que estás narrando perfectamente no tiene perdón, porque las personas debemos tener ideales y debemos exigir que las cosas sean claras. Y lo que no puede ser es que los partidos no sepan ni lo que son. Es que en estos momentos, vuelvo a repetir esto porque es que lo repetiría hasta la saciedad, que en estos momentos la izquierda socialista demócrata no se dé cuenta de que el marxismo estuvo persiguiendo al padre de la socialdemocracia europea, que es Edward Bernstein, es como no saber nada. Y por otra parte, pretender que el problema de España es la guerra civil y que haya perdido el Frente Popular, es tampoco conocer nada de 1934, pero sobre todo no es conocer nada de una ideología que debía estar hoy y definitivamente en el basurero de la historia, que es el marxismo, junto con el nazismo.
pero vamos, más profunda inclusive, porque se ve que resurge. Y esto no se conoce, pero lo malo es que la derecha tampoco lo conoce, y encima se asusta cuando los otros la tildan de franquista. Pero vamos a ver, si a estas alturas, 2024, que Franco murió en 1975, ¿hace cuánto? 50 añitos ya. Usted aún no se ha enterado de nada, no ve las cosas, ni tampoco ha leído nada sobre el pasado, pues oiga, está usted mal. Porque si usted es un líder de la derecha, tiene que tener la firmeza clara de decir las cosas con claridad. Es decir, le acepto a usted lo que quiera, usted diga lo que quiera, pero yo me tiene usted que aceptar lo mío. Y lo mío es que el marxismo es una ideología criminal. A Rajoy, en aquella famosa entrevista, el debate con nuestro amigo Pedro Sánchez, el Pedro Sánchez le permitió decirle: es usted un indecente, lo cual puso a Rajoy por las nubes. Pero vamos a ver, lo que es Rajoy no es un indecente solo, es un bobo, porque teniendo la mayoría absoluta no derogó la ley de memoria histórica ni enmendó muchas cosas, como el frenazo al plan hidrológico nacional que había puesto en marcha Aznar. Entonces, no, pretender que se puede hacer una tortilla sin romper los huevos no tiene sentido. Hoy en día, una derecha que tenga visión tiene que decir: vamos a crear una España solidaria, en la cual la gente de las distintas regiones españolas, y si es necesario se hace un Erasmus entre ellas, comparte el sentimiento de que es español, e inclusive con Iberoamérica, ahora que se está hablando tanto de la hispanidad. Somos un país con una historia magnífica. ¿Vamos a permitirnos que todo eso se olvide? No tiene el menor sentido, pero eso lo tienen que decir los políticos. ¿Y qué políticos lo dicen? Lamentablemente, muy poquitos. Algunos del PP, algunos, muy pocos. Yo libraría tal vez a la señora Ayuso en este tema, pero y algunos, y de Vox, otros de Vox. Pero falta que se insista más en este tema. Ese tema hay que dejarlo muy claro y ser muy contundentes. Es decir, no vamos a permitir ni una más. Es como si ahora le queremos lavar la cara a ETA. No se le puede lavar la cara a ETA. Pues se la están lavando, ¿eh? Se la está lavando, pero hay que decirlo claramente. Y oiga, usted está lavando la cara a criminales y se les tiene que decir: oiga, que a ellos les da igual, que eso no les importa, porque les importa estar en el poder. Bien, pero esas cosas van calando en la población también. Y cuando llegan las elecciones, resulta que el Partido Socialista tiene menos diputados, 122, si no recuerdo mal ahora, que los 133 que tiene el partido, el PP. Y que sumados a los de Vox son 170, y ya veremos a lo que da en la próxima. Es decir, hay razones más que de fondo para decir: vamos a hacer las cosas muy bien, en plan solidario, pero ideológicamente muy claras. Porque si no, estos nos siguen ganando la partida, y en la universidad hablar de marxismo es una especie de tono de superioridad cultural, moral e intelectual, y no, eso ya se tiene que acabar. Igual que la teología de la liberación se tiene que acabar. La teología de la liberación marxista no es superior al cristianismo, en absoluto. Hay que decir estas cosas. En fin, perdón si me estoy animando demasiado. Te estás animando demasiado y nosotros nos estamos aproximando al minuto final del programa. Oye, todo eso que me estás comentando es muy importante, pero hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención: que hayas desviado la atención no ya a los políticos, sino a la propia Iglesia, que se está suicidando de una manera vertiginosa. En el mismo programa de radio en el que tú vas a expresar estas ideas, el viernes, espérate, que es que no, me parece que el 18 de octubre es cuando salimos, porque esto lo estamos grabando un par de días antes. Va a salir también Gabriel Calvo, el pater Gabriel Calvo, que va a hablar pues prácticamente de lo que tú estás hablando, de ese suicidio que supuso el Vaticano II y la teología de la liberación. La Iglesia Católica en España, en este momento, cada vez que los socialistas le dicen una patochada o hacen alguna de las suyas, están tan contentos. Cuando podrían ser ideológicamente, porque ellos tienen una ideología que tiene 2000 años, nada más, tienen una ideología construida día a día durante 2000 años. Bueno, pues ellos pasan de su ideología, los príncipes de la Iglesia, me refiero a los obispos, cardenales, toda esta gente, los príncipes de la Iglesia, en definitiva, mientras que el curita de a pie, el curita que vive aquí
en mi barrio, o gente como Gabriel Calvo, que lo han medio apartado para que, bueno, pues si habla, pues habla, pero bueno, está medio apartado, porque dicen, oiga, que ideológicamente nosotros somos así y nosotros hemos sufrido la mayor persecución desde Roma, que tú lo sabes, desde las persecuciones del Imperio Romano, la mayor persecución a la Iglesia Católica se produjo en 1936 en este país, con miles, decenas de miles de muertos cuyo único delito era ser católico. ¿Y quién lo hizo? Pues básicamente el Partido Socialista, animados desde detrás por el comunista, pero el Partido Socialista del señor Largo Caballero. Y eh, curiosamente, la derecha española que tiene esa carta de decir, oiga, ustedes no son más que los herederos de unos asesinos, de decenas de miles de católicos asesinados simplemente porque eran católicos, por su ideología. Pues se acojonan como el señor Rajoy, como el gallego este, que no quiero ni hablar de él porque me da la ligera impresión que no es nada más que la versión B de la versión A. Es decir, es como el de la Moncloa, pero en más así, ¿me entiendes? O sea, más fino, más exquisito, con Vamos, mayor que tú estás formación. diciendo que es un Feijói. Sí, y vamos a ver, el señor Feijóo, desde mi Un punto de Feijói. vista, En sí, lugar de un Rajoy es un un Feijói. Feijóo. Este señor carece también de ideología. Yo le he oído Pues hablar sí, y bueno, se de sube por momento las sí. paredes cuando le insultan, pero no pone sobre la mesa ideas claras. Su idea es hacer una buena gestión. Oiga, mire usted, si yo quiero hacer una buena gestión, contrato a gente que sea experta en llevar una buena empresa, una buena multinacional y que hagan buena gestión. Es mi idea. O sea, Pero no además, necesito un político para que gestione. El político lo que tiene que hacer es pero, política. pero además, mientras que usted hace una buena gestión, les está dejando el terreno de los valores morales e intelectuales a la izquierda y sus hijos, usted vota PP o vota Vox inclusive, pero sus hijos van a ser engañados posiblemente por la izquierda en aras de que tenemos una visión moral más justa, más preocupada por los demás. Oiga, no. Mientras que ustedes no renuncien explícitamente y lo pongan en una pancarta, el marxismo es una ideología criminal, no nos podemos creer eso, porque estarán diciendo un bla, bla, bla. Bueno, pues esto, la derecha le falta hacer esto. Y a la Iglesia, ya que la has citado, no quiero, aunque ya estemos terminando, dejar de decir algo. La Iglesia tiene dos elementos claves. En primer lugar, la existencia de Dios, que cada día más hay más pruebas científicas que dicen que, oiga, esto no fue por efecto del azar. Ahí tienen por lo menos una apoyatura científica. Es una parte importantísima. Pero luego tiene un elemento crucial, clave, que es la esencia del mensaje de Jesucristo, el amor verdadero. Ojo, pero no confundamos el amor verdadero. El amor verdadero no es quitar las puertas, es abrirlas cuando procede y cerrarlas cuando procede también. Entre otras cosas porque si no las cerramos puede entrar el frío. Entonces, no nos engañemos. Hay cosas que son naturales en la vida y entonces esto hay que decirlo. Y hacer ese balance de libertad y responsabilidad y de buscar reunirnos con los demás. Yo creo que en este sentido hay cosas que la Iglesia hizo en su momento y que sería muy importante que se volvieran a insistir más en ellas, y como Juan Pablo II. El tema de intentar que las religiones se aproximen, porque queramos que no, es tender una serie de puentes que pueden ser muy útiles para que las personas vean que la religión no es una manzana de discordia que se mete en sus vidas, sino es una aproximación y de capaz de unirte con otros grupos que piensan distinto, pero que en el fondo comparten la idea del amor, que es elemento clave para transformar la sociedad en que vivimos. Y cuando tú quieras, hablaremos del amor verdadero. Pues hablaremos. Pero como nos queda poquito tiempo, nos queda muy poquito tiempo, lo que vamos a hablar es en 5 minutos, nos quedan 5 minutos, 6 minutos, 5 para ti y 1 para mí. Vamos a hablar en esos minutos de la ideología de un partido como vos, porque yo no la encuentro. Yo he encontrado personas que ideológicamente eran muy correctas en vos. He encontrado personas que trabajaban correctamente siguiendo unos parámetros morales y valores éticos que ya no están en vos, solamente queda Santiago, el resto se han marchado.
Queda gente, quedan mediocres. O sea, queda lo de siempre. Lo que tiene el chico de la Moncloa. El chico de la Moncloa es un listillo y un lerdo, y entonces está rodeado de mediocres que no saben hacerlo con un canuto. Bueno, pues Santiago ha hecho lo mismo. Pero, ¿tú le has visto la ideología a vos? ¿Crees que tiene Bueno, vamos ideología? a ver. Hay 5 cosas que minutos, aunque ¿eh? no estén explícitamente a lo mejor por escrito, yo no las conozco, pero hay cosas que están claras. Es evidente que Vox está en contra de la ley de memoria histórica, cosa que el PP no se sabe si está o no. Vox está a favor de la aplicación del 155 si es necesario. Que, por cierto, esto lo dijo Ramón Tamames en la moción de censura cuando, en representación de Vox, fue el candidato en la moción de censura. Y él dijo que había que tomar el uso del 155 como una cosa natural para coordinar las cosas. Sí. De la misma forma que hay que tomar como una cosa natural otro artículo de la Constitución, el 150.3, las leyes de armonización, que deben estar, y dice así la Constitución, pueden estar por encima inclusive de lo que hayan establecido los estatutos. Entonces, yo creo que Vox tiene una serie de elementos muy claros. A ver, que no lo veo bien. Constitución española. Sigue, Muy sigue. bien, perfecto. Entonces, Vox tiene ahí una serie de elementos que le hacen que hoy en día, por lo menos, yo no he visto un documento a lo mejor en el cual critiquen al marxismo literalmente, pero no lo he visto, pero probablemente exista porque no me cabe la menor duda de que personas como García Smith y el propio Abascal pues deben estar en esa línea de crítica profunda al marxismo. Por otra parte, están a favor de la unidad, que también es un elemento crucial. La unidad, la Constitución se fundamenta, artículo 2, en la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. En esto también yo creo que Vox está en esa misma línea. Y luego, por otra parte, está mucho más en el tema de la solidaridad. Yo creo que Vox es uno de los pocos partidos que cree que realmente, digamos, se tiene que ser solidario entre unas regiones y otras y que todos los españoles formamos parte de un mismo colectivo. En suma, creo que sí que ahí hay mucha más ideología que la que hay, lamentablemente, en otros partidos donde, como tú has dicho muy bien antes, parece que lo que prima es ser del aparato. El aparato que dice tal, muy bien. El aparato socialista que dice, pues muy bien. Porque, ojo, en 1956 hubo el Congreso de Bad Godesberg en Alemania y en aquella época repudiaron del marxismo. Pero usted lo sabe eso o tampoco lo sabe. No lo saben. Es decir, que no tienen una ideología clara y por eso se permiten enfatizar la ley de la memoria histórica de Zapatero. Y por eso se permiten aplaudir a Maduro, a Ortega, a Cuba inclusive, a hoy Cuba. Deberán tener una boina del Che Guevara por ahí guardada. Todo esto son errores graves y indica que también, bueno, por la izquierda tiene muchísimos errores que corregir, Bueno, he sacado en conclusión una cosa, y es que quizá Vox no tenga ideología, pero por lo menos defiende la Constitución. Ya es una ideología. Ya es Y una parte importante. se nota que has sido funcionario. Yo muchas veces lo cuento. A mí en la Academia Militar me dijeron que no hacía falta que me supiera la Constitución de memoria, bastaba con que la dijera de memoria. Es el problema que hemos tenido los funcionarios, que nos teníamos que saber este librito había que sabérselo de memoria. Además, este librito precisamente me lo regaló a mí el partido Vox. Es curioso, pero me lo regalaron ellos. Bueno, tenemos un problema, nos hemos quedado sin minutos. Enrique, te emplazo en unos días para que sigamos saliendo a la mesa camilla esos viernes por la noche en Cadena Sudeste, luego los sábados en Onda España, los miércoles y los jueves en Multicanal Radio, etcétera, etcétera. Todos esos sitios donde salimos, que claro, no es la cadena SER, pero es que yo no tengo ningún interés en salir en la cadena SER y me parece que tú tampoco. O sea que vamos Hombre, a yo si salir. me dejan en la cadena SER salir para decir lo que digo aquí, sí. Ahora, si no me van a permitir que diga esto, entonces obviamente no tengo ningún interés. Tú sueñas, tú sueñas. En fin, querido amigo Enrique, un abrazo y hasta la semana que viene en la mesa camilla. Pues muchas gracias, José Antonio. Un abrazo muy fuerte, muchos saludos a la audiencia y aquí estamos para ayudar en lo que podamos.
Hola amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo y hoy tenemos una suerte inmensa. Y digo lo de la suerte inmensa porque conseguir que el invitado del día de hoy se siente delante de una cámara y se ponga un micrófono y esté dispuesto a hablar conmigo es porque, bueno, pues la Virgen de Fátima ha escuchado mis plegarias, porque creo que ha sido quien ha intercedido para que una gran persona, un gran amigo, creo que también lo puede ser, y por supuesto un ministro de Dios, sí, alguien que intercede, alguien que sirve de puente entre nosotros y el Creador esté aquí. Y ese alguien es el padre Gabriel Calvo, buen amigo y buena persona. ¿Qué tal estás, Gabriel? Bueno, ¿qué tal está usted, padre? Muy bien, José Antonio, gracias a Dios y muy contento de estar contigo aquí. Bueno, pues este alma pecadora que en este momento se encuentra al lado de él en la pantalla del ordenador y que, bueno, la mayoría de ustedes lo van a escuchar por varias emisoras en las que aparecerá este programa, pues quiere agradecer nuevamente al padre Gabriel que haya tenido estos minutillos para nosotros. Eso lo primero. Y lo segundo, que nos ilumine porque creo que es una persona que conoce muy, muy bien el mundo. Él aparenta ser un chico muy joven, y lo es, pero sin embargo, pues cuando habla con esa profundidad de la gente mayor. Y le traigo aquí porque hace poco estuvimos juntos en Toledo en unas jornadas sobre la España vaciada, no vacía, la han vaciado. Y, y bueno, pues nos estuvo hablando de su experiencia como sacerdote en pueblos pequeños, pueblos donde hay mucha gente mayor y no hay juventud ni hay niños. Y luego pues también conoce otras experiencias donde la gente hay gente joven y tal. Y entonces yo quiero hacerle una serie de preguntas. Yo estoy muy preocupado y creo que ustedes comparten mi preocupación y es que las iglesias ya no están llenas, las iglesias están vacías, pero no solo físicamente, sino también están vacías de otra manera y es que no hay gente que va y que viene. Y bueno, pues vamos a someter a tercer grado al padre Gabriel. Mm, comentabas, padre, en Toledo estos días atrás, que en esos pueblos donde ibas, donde estabas de sacerdote, que tenían 100, 200, 400 habitantes, ya es una urbe enorme, que, que bueno, pues la gente mayor va a misa. No solo va, sino que exige que haya misas y que el cura esté allí y todas estas cosas. Pero mi pregunta es, ¿por qué van a misa? ¿Porque realmente creen? ¿Porque realmente quieren estar en paz con Dios y con los demás? ¿O es una mera costumbre? Pienso que que también, mejor dicho, también ha descendido la exigencia de la población más veterana, más madura, más mayor, más anciana, de cara a esto, porque simplemente el ambiente en el que vivimos también a ellos les pasa factura. Es cierto que han vivido otra época en la que, bueno, pues en la que se podía hablar con toda propiedad de la España católica y en la que existía una sociedad católica y una familia católica estructurada, jerarquizada, en la que podría haber mayor o menor práctica religiosa, también es cierto, eh, porque la práctica religiosa no ha dejado de descender en picado desde la transición, que coincide, y no es casualidad tampoco, con la aguda crisis que se desata en la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II, pero también es cierto que aunque la práctica fuera en muchas familias o no en tantas,
una práctica menor, no por ello dejaban de tener una cosmovisión católica. No por ello dejaban de tener una cosmovisión católica y entendían que, pues aunque fueran, por ejemplo, a la iglesia unos pocos domingos al año y entierros o fiestas así, aunque no rezaran mucho y aunque no frecuentaran mucho los sacramentos tampoco de la confesión, pero, por ejemplo, entendían que el matrimonio solo podía ser la unión de un hombre con una mujer, o entendían perfectamente que el aborto era matar a un bebé. Cosas de este tipo las tenían asentadas firmemente en esa cosmovisión católica que habían heredado, en la que se les había educado y que era el hábitat en el que se movían, a pesar, insisto, de que se estuviera descristianizando España a pasos acelerados desde la transición y que la propia Iglesia estuviera cada vez más sumida en una crisis pues que hoy es innegable a cualquier persona que tenga un mínimo de honestidad intelectual. Entonces también esa población más anciana está sufriendo todos los golpes de esta sociedad posmoderna que ya hace mucho que le desbordó y que, aunque tenga todavía esas raíces y aunque proporcionalmente hay un porcentaje de práctica religiosa y de cosmovisión religiosa en tantas personas mayores bastante alto, pues es cierto que también ya no hay esa práctica y por lo tanto esa exigencia que había antes. Es decir, pues prefieren quedarse, por ejemplo, muchas personas en su casa viendo las estupideces que pone la televisión o echando una partida de cartas y ya no hay tampoco esa asiduidad que había antes en la vida de la parroquia, en la vida del templo, en la vida de oración y demás. Y luego que, evidentemente, José Antonio es un porcentaje menguante. Es un porcentaje menguante, ¿no? Hará como un par de años, un sacerdote de Toledo, también amigo, que estaba en el destierro allí. Nosotros llamamos el Toledo el destierro a Extremadura, porque como las diócesis tienen 1.700 años más de antigüedad que ese invento artificial de las comunidades autónomas, pues Toledo tiene arciprestazgos, tiene territorios alrededor de Guadalupe, que son provincia de Badajoz. Y me comentaba este sacerdote joven, mucho más joven que yo, pues que solamente asistían a misa a diario, pues 3 señoras, 3 contadas, numeral 1, 2, 3, y las 3 tenían más 90 años. De modo que yo le decía esa indicación, decía, bueno, pues llegará un momento en el que tendrás que celebrar la misa tú solo. A mí me tocó eso los últimos años de párroco en los pueblos en los que estaba, porque también la práctica religiosa, por eso te lo decía, José Antonio, la práctica religiosa de esas personas más mayores, pues también se ha reducido pues a la misa del domingo y ya es mucho. También colaboró en esto mucho, José Antonio, la pandemia y toda la cuestión del COVID, que a la gente mayor pues la hizo, ¿cómo decirte?, enclaustrarse más en sus casas, y luego también las propias decisiones de la Iglesia, en este caso de los obispos, que fueron devastadoras. Es decir, suspender el culto público y cerrar las iglesias, que fue lo que ocurrió durante la epidemia del COVID-16. Eso nunca en 20 siglos de historia de la Iglesia Católica jamás se había hecho. En medio de todas las epidemias que han azotado Occidente, la peste negra de 1348 incluida, recordemos la peste negra que ciega la vida de la mitad, que se dice pronto, de los habitantes de Europa. Jamás, las pestes que hubo, al menos se registran, no sé si son, cito de memoria, 6, 7 grandes pestes durante el siglo XIX en España, del cólera. No hubo jamás esas reacciones. Digo porque para
para notar un poco los avances de la medicina que pudiera haber desde 1348, siglo XIV, Baja Edad Media, la peste negra, hasta pues la mitad de primer tercio del siglo XIX. Que eso suponía, de hecho, que la propia Iglesia parecía que había abolido el tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar las fiestas. Y por eso todos los sacerdotes constatan, todos, bien sea párrocos en lugares rurales o, como tú bien decías, la España vaciada, o incluso también en las propias ciudades, todos constatan que hubo segmentos de población mayor, anciana, que desde entonces han dejado de acudir con la asiduidad que hacían habitualmente en la Iglesia. O sea que eso es un dato importante. Luego, lo que tú también comentabas, José Antonio, pues es verdad que tampoco son excluyentes, que por un lado pese esa costumbre, la inercia de esa costumbre, y por otro lado también, pues es verdad que a medida que vas cumpliendo años y se va acercando el final de tu vida terrenal, pues muchas personas es inevitable que piensen, si no han hecho el resto de su vida, que se pongan a pensar pues en ese fin de su vida y que habrá después y que se encontrarán y que no se encontrarán. Luego, bueno, pues es una cuestión, como puedes ver, compleja y que abre a muchas consideraciones sobre las profundas transformaciones que se han vivido en nuestra sociedad. Bueno, no os vayáis. No hemos terminado la entrevista con el padre Gabriel Calvo, sino que simplemente hacemos un inciso, como siempre, para publicidad y otros menesteres. Y volvemos casi inmediatamente con vosotros en esta vuestra emisora amiga. Amigos, hasta dentro de un poquitín. Escuchas el programa de José Antonio Ruiz de La Hermosa.